Pues bienvenidos al tema de interpretación de la norma especializado para la formación de gerentes técnicos. En este caso va muy enfocado a los ingenieros de servicio que van a ser responsables de alguna de las magnitudes. En general vamos a abordar las responsabilidades que va a tener el ingeniero de servicio con la reestructuración del sistema de gestión de la calidad al actualizarlo a la versión 2017 de la norma ISO 17025. Vamos a ver algunos términos y definiciones que necesitamos entender para que podamos concebir la magnitud del impacto que tiene nuestra responsabilidad. Y vamos a hablar algunos requisitos específicos de la norma en cuanto a requisitos de gestión, para que podamos comprender que la gestión de la calidad es parte de nuestro trabajo, no es cosa independiente, no es una cuestión que no tenga nada que ver con mi servicio de calibración. Y vamos a reafirmar también algunos requisitos técnicos que están siendo importantes con más bien para el aseguramiento de la calidad del servicio que voy a estar realizando día con día. Vamos a empezar hablando acerca de que el ingeniero de servicio es el principal responsable de que se prepare correctamente o más bien se planifique correctamente el servicio que vamos a estar realizando. Como expertos en la materia, somos quienes debemos manejar mejor que nada lo que se requiere para poder realizar un servicio, de tal manera que lo podamos hacer de una manera limpia, de una manera ordenada, de una manera planificada y evitemos estar siendo hombres orquesta por querer hacer todo al mismo tiempo. Para esto, pues necesitamos planificar tiempos para la preparación de mi servicio, para saber que estoy llevando todos los insumos, para llegar a tiempo a la realización del servicio y por supuesto para tener tiempo posterior para la verificación del servicio que voy a estar realizando, del informe que voy a estar emitiendo y solamente se liberen los resultados cuando ya estamos seguros de que todo está correcto. De tal manera que estemos evitando reprocesos, retrabajos, pérdidas para la empresa y cuestiones de estrés para nosotros mismos como ingenieros. Y bueno, considerando todo lo que ya comentamos, es importante que todos tengamos claro que el hecho de hablar de calidad es algo que no vamos a lograr nada más de un día para otro. Necesitamos trabajarlo, necesitamos administrar efectivamente los recursos asignados para los servicios que estamos ofreciendo, de tal manera que todo salga tal como se planificó en el sistema de gestión de la calidad. Y eso está literalmente descrito en cada uno de nuestros procedimientos. Es por ello que necesitamos que ustedes conozcan los procedimientos, se involucren con lo descrito en los procedimientos, no solamente en los de calibración, sino también en todos los demás procedimientos que están documentados como parte del sistema de gestión de la calidad. Y bueno, hablando de recursos, pues se refiere a los recursos humanos, como nosotros mismos, como ingenieros, como todas las personas involucradas en el sistema de gestión de la calidad, desde la dirección hasta todos los puestos que conforman el organigrama, así como todos nuestros materiales de referencia, nuestros patrones, todo lo que se utiliza literalmente para la calibración y la infraestructura con la que se trabaja durante la calibración, ya sea en este caso pues no se hace todo no se hacen calibraciones en las instalaciones de SWIC, pero sí en las instalaciones de nuestros clientes y por lo tanto también la infraestructura en la cual estamos realizando la calibración es importante que esté controlada, aún sea en las instalaciones del cliente. Tenemos que ser conscientes de que todos los que integramos el organigrama de SWIC tenemos cierto grado de responsabilidad sobre la correcta implementación de lo que está descrito en nuestros documentos del sistema de gestión de la calidad, de tal manera que cada quien haciendo su trabajo y desde su nivel de responsabilidad estemos garantizando la calidad de los resultados que emite el laboratorio. Y eso tiene que ver desde
cómo contrato a un proveedor, cómo cotizo, cómo acuerdo con el cliente, cómo preparo las situaciones para poderme ir a hacer el servicio. Una vez llegando al sitio, cómo me preparo para poder hacer el servicio, cómo reviso los resultados, cómo fueron validadas mis hojas de cálculo, cómo fueron calibrados mis instrumentos y cómo son utilizados los resultados. En fin, todo lo que conlleva el sistema de gestión de la calidad. Para eso, actualmente la norma nos pide que tengamos un pensamiento basado en riesgos. ¿Qué significa eso? Que podamos determinar los factores que están involucrados en mi actividad diaria y que podría causar que mi proceso esté desviándose de los resultados que espero. ¿Qué significa eso? Que todo tendría que estar como relojito y con base en lo planificado. Cualquier situación que se nos presente en el día a día y que hace que yo no pueda hacer mis calibraciones de una manera correcta, o que me tarde más tiempo, o que algo surgió y no fue posible, todas esas cuestiones de riesgo deben de ser determinadas previamente y analizadas por todos los involucrados en el sistema de gestión, de tal manera que de verdad tengamos acciones para evitar caer en esa situación. Cabe mencionar que el sistema de gestión de la calidad de una norma ISO 17025 es una superacción preventiva gigante. ¿Qué significa eso? Que basta con que de verdad conozca mis procedimientos y me apegue a ellos para que de verdad evite incurrir en problemas. Yo sé que actualmente tenemos muchas situaciones en la organización y que eso, si somos honestos, se hubieran evitado si realmente nos apegamos a lo que está descrito a los procedimientos. Es por eso que les pido que seamos muy respetuosos con lo que se están generando en los documentos o con lo que ya se tiene, el simple hecho de que ya se tiene, más lo que se está generando en los documentos, para que de verdad evitamos incurrir en problemas y tengamos una verdadera gestión de riesgos correcta. Es por eso que necesitamos que en todo momento se planifiquen e implementen acciones durante la actividad diaria, pero acciones de manera preventiva, no estar reaccionando ante los conflictos, no estar siendo reactivos más bien a los problemas. Tenemos que ser proactivos, es decir, evitar que lleguemos a tener los problemas. Y eso pues se conecta con toda esta parte de la gestión de los riesgos. Es por eso que es muy importante que los ingenieros de servicio conozcamos el procedimiento de evaluación y de acreditación que nuestro organismo nos está aplicando. Necesitamos conocer plenamente el Sistema General de Unidades de Medida para expresarnos correctamente. Necesitamos conocer también dentro del marco regulatorio lo que nos establece la ley federal y a qué nos obliga cada uno de los artículos que nos aplica. Y, por supuesto, pues conocer el 100% de los requisitos generales para la competencia de los laboratorios que está establecida en la norma ISO 17025. Es por ello que, bueno, vuelvo a resaltar que es muy importante que ustedes se involucren en el sistema de gestión, que dejemos de pensar que el sistema de gestión es otra cosa, que yo me dedico únicamente a hacer el servicio, porque si yo no concibo que el sistema de gestión soy yo mismo haciendo mi actividad diaria, entonces estamos teniendo muchos problemas. Asimismo, existen otros documentos que nos aplican, como son las políticas internacionales relacionadas con la trazabilidad, las políticas de incertidumbre y las políticas aplicadas a los ensayos de aptitud. En este caso son políticas internacionales. Sin embargo, en México, a pesar de que no estamos acreditados con una entidad mexicana de acreditación, es conveniente que nos basemos en esas políticas porque ya están autorizadas, digamos, para ser utilizadas en México, y aunque Perry Johnson sea un organismo internacional, independientemente si nos cuestione o no sobre ellas, nosotros estamos obligados a cumplir. Es por eso que durante el desarrollo del sistema, pues las tendremos que conocer, las tendremos que manejar esas políticas, aunque sean emitidas por la EMA. No hay ningún problema que las usemos de referencia para conocerlas y estar plenamente seguros de que estamos cumpliendo con esas políticas internacionales.
Asimismo, así como ustedes son expertos en la, expertos en la aplicación de los métodos de prueba y en la estimación de incertidumbre de lo que ustedes realizan, también es importante que sepamos el por qué mis equipos tienen que estar plenamente calificados, que estemos conscientes que son útiles para la realización de la calibración o para ser usados en la calibración, y que por supuesto nos estamos apegando a los métodos que están validados, es decir, que respeto al 100% cada una de las etapas de mi procedimiento de calibración. Y en teoría, entonces, si me apego a mi procedimiento, entonces me estoy apegando al método que fue validado y que por lo tanto me da esa garantía de calidad que nosotros necesitamos cumplirle a nuestros clientes. Todo eso también está dentro de los procedimientos que están documentados en el sistema de gestión de la calidad. A efectos de esta sesión vamos a hablar de algunos términos y definiciones que son importantes. Sin embargo, cabe destacar que son varias las que vamos a necesitar manejar. Vamos a empezar hablando sobre el término de calidad y bueno, vamos a ver que está definido como el grado. ¿Qué significa un grado? Es un nivel, una escala que vamos a estar alcanzando ¿con base en qué? Con base en el cumplimiento de los requisitos. Entonces la definición dice que es el grado en el que un conjunto de características inherentes a SWIC, en este caso el objeto lo vamos a sustituir por SWIC, cumple con los requisitos. ¿Qué requisitos? Pues en este caso los que nos aplican de manera legal. También pueden ser los requisitos del cliente, los propios requisitos de nuestra organización a nivel internacional, porque sabemos que venimos de una empresa matriz en Alemania, no somos únicos, hay lineamientos que la empresa nos pone y que por lo tanto tenemos que cumplir. Esos requisitos son muy importantes. Y bueno, en este caso vamos a entender que entonces todo va a tener calidad. La diferencia va a ser qué tanto estás cumpliendo estos requisitos, y en la nota 1 dice que calidad siempre va utilizada con adjetivos como pobre, buena o excelente. Es decir, todo va a tener calidad, siempre va a tener un grado de calidad. Pero ¿cuál va a ser el nivel con el que se estaría calificando? Pues con el grado de cumplimiento de los requisitos. Y entre más requisitos se cumplan, pues podremos alcanzar el calificativo de excelencia. Y es lo que SWIC necesita garantizarle a sus clientes para que la calidad sea acorde al prestigio de la empresa. De lo contrario, estamos impactándole no solamente en la satisfacción de nuestro cliente, sino también en el prestigio de la empresa que ya tiene a nivel internacional y que por supuesto en México tiene que mantenerse. En ese sentido, necesitamos hablar que para poder garantizar la calidad de nuestro servicio o dar esa garantía de calidad de nuestro servicio, necesitamos cumplir con 3 factores. Primero, que se cumpla con la función y desempeño previsto. Es decir, ¿cuál es la función y desempeño previsto de nuestro servicio? Pues calibrar un instrumento. ¿Y qué significa calibrar un instrumento? Entregar un informe al cliente en el cual se le diga el estado que guarda su instrumento. Sabemos que ustedes también, como ingenieros de servicio, llegan a hacer reparaciones, mantenimientos preventivos o correctivos, pero esa es otra cosa. Aunque ustedes mismos lo hagan, quiero que sean conscientes que es independiente a una calibración. Si el cliente nos llama porque su equipo está fallando y necesita ser calibrado, sí está en lo correcto, pero en el entendido, ustedes tienen que ser completamente claros que una calibración solamente es el informe del estado metrológico del instrumento, más no la reparación del equipo. Yo sé que normalmente ustedes sí reparan, pero eso se le llama mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo. No lo confundan con las calibraciones, porque el hecho de calibrar es únicamente informar el estado metrológico del instrumento, y eso se hace a través de un informe de calibración. Hasta aquí me voy a quedar, no me voy a meter en los mantenimientos porque esto es otra cosa. Entonces ustedes tienen que tener claro que el cumplir la función y desempeño previsto es que yo sea capaz, que SWIC sea capaz de entregar un informe de calibración
que verdaderamente describa el estado meteorológico de la máquina, del equipo o del instrumento bajo calibración. Yo no puedo presentar un informe con información que quién sabe de dónde vino o que quién sabe si sea verídica y que por supuesto el cliente lo va a utilizar para tomar decisiones, y entonces las decisiones podrían estar erróneas si yo hice mal mi trabajo y si no estoy cumpliendo con mi función y desempeño previsto como ingeniero de servicio que calibra un instrumento. Hasta aquí espero explicarme. El siguiente factor es el valor percibido. Y pues no es otra cosa más que ustedes sean conscientes de lo que tienen en sus manos cada vez que van a hacer un servicio. Tienen en sus manos un instrumento que va a ser usado en un proceso. Y si yo no lo hago correctamente, si yo me cuchareo los datos o si yo no respeto cada una de las etapas de mi procedimiento, entonces estoy impactando en la calidad del servicio. Por lo tanto, yo tengo que ser muy consciente del valor de lo que tengo en las manos, percibirlo de una manera como tal súper importante y en consecuencia entonces garantizar que lo que yo estoy haciendo cumple con lo que marca el método de calibración. Y por último, que de verdad el cliente reciba el beneficio. Si el cliente no se ve beneficiado con un informe de calibración correcto, verídico, confiable, entonces estamos quedándonos cortos en esa calidad del servicio. ¿Hasta aquí logramos ver esa importancia? Para reafirmar un poco lo que estamos comentando en cuanto a la calidad y el cumplimiento de lo que para lo que estamos diseñados como ingenieros de servicio en una actividad de calibración, es muy importante que entendamos que es un proceso y que nos concibamos como parte de un proceso. Los ingenieros de servicio, aunque ustedes anden afuera y poco visiten la oficina y poco interactúen con las demás personas, son parte de un proceso y por lo tanto deben de entenderse cómo impactan en todo el proceso general que realiza SWIC. Vamos a ver la definición de proceso y como definición dice que un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas. ¿Qué significa? Que ustedes lo que hagan o dejen de hacer va a llegar a relacionarse con lo que está haciendo alguien más. Ajá. Y este proceso o este conjunto de actividades mutuamente relacionadas utiliza entradas para proporcionar un resultado previsto. ¿Qué significa eso? Una entrada es todo aquello que yo necesito para poder hacer mi servicio de calibración. ¿Qué significa? Que debo de tener a lo mejor una orden de servicio. Una orden de servicio que detalle toda la información necesaria para que yo pueda saber que estoy haciendo correctamente mi trabajo. Pero si esa orden de servicio no cumple y así me la llevo y así inicio el trabajo, pues lo estoy haciendo mal, significa que esa orden de entrada o esa orden de servicio, que es mi elemento de entrada, no fue inspeccionado. ¿Y qué está haciendo? Me está generando problemas porque yo ya viajé, ya gasté en viáticos, ya asigné tiempos y resulta que cuando llego a la calibración, oh sorpresa, no es lo que yo esperaba. Es muy importante entonces que estas entradas sean inspeccionadas para que pueda iniciar mi proceso, mi actividad, ¿de acuerdo? Entonces, esta conexión de dónde viene esta entrada es lo que hace que se relacione con otras actividades. Y que por supuesto si lo que yo recibo como elemento de entrada está correcto, entonces voy a poder hacer correctamente mi actividad y por lo tanto podré cumplir o podré entregar el resultado previsto de una manera correcta. En este sentido, vamos a tener en cuenta que esto es otra vez la característica de proceso. Tiene una entrada, es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas y que proporciona resultados. A su vez, este resultado se puede convertir en la entrada de otro proceso. Y por lo tanto, este resultado tendría que ser inspeccionado antes de que entre al siguiente proceso. Estas actividades podrían ser parte de otro macroproceso que también debe de tener esas mismas características. Debe tener una entrada para ocasionar un resultado.
Otra vez, este resultado puede ser la entrada de un siguiente proceso y por lo tanto recordemos que esta entrada tiene que ser inspeccionada para garantizar que se entregue el resultado que se está esperando o el resultado previsto. Y nuevamente, esta actividad puede ser, este resultado puede ser la entrada de otro y estos mismos pueden ser a la mejor parte de todo un proceso. Y si lo vemos, este cuadro que es el proceso clave, es en realidad el proceso de servicio de calibración que requiere para empezar que mi cliente me pida una cotización, que evidenciemos que tenemos la capacidad para realizar ese servicio de calibración. Una vez que ya se dice que sí, bueno, entonces entramos, ahí inspeccioné las entradas, ¿no? Entramos y entonces empiezan todos ustedes a trabajar y hacer toda la cadena de los procesos o de las actividades mutuamente relacionadas hasta llegar al final al informe de resultados que se le entrega al cliente. Cuando digo que las entradas tienen que inspeccionarse, ahí yo puse un rombito porque un rombito en un diagrama de flujo significa que va a haber una toma de decisiones. Yo voy a tomar una decisión de si sigo con mi actividad o no, de acuerdo a cómo tengo la información de entrada para poder decir no tengo la capacidad o no puedo calibrar este equipo o sí puedo. Entonces tomo la decisión de sigo o no sigo y si no sigo, ¿qué acciones tomaría? Pero si sigo, entonces se continúa con la actividad y así cada salida en algún momento se convirtió en la entrada de otro proceso y por lo tanto tiene que ser inspeccionada. Existen unos principios de gestión de la calidad, la cual en esta parte de la norma pues se convierten en un requisito previo que la gente debe de conocer con el propósito de que se alcancen los objetivos planteados por la organización en cuanto a la calidad y también de acuerdo con la política establecida por la dirección, con el propósito de que el impacto de la calidad no solamente nos garantice clientes satisfechos, sino, como les decía hace un rato, también contribuyamos a seguir fortaleciendo el prestigio de la empresa. Son 7 los principios de gestión de la calidad. El primero de ellos es el enfoque al cliente, el siguiente es liderazgo, compromiso del personal de la organización, enfoque a los procesos, mejora, toma de decisiones basada en la evidencia y gestión de las relaciones. Si la gente que conformamos a la organización y por supuesto al sistema de gestión de la calidad logramos entender estos principios, significa que estaremos contribuyendo a la mejora en el desempeño de la organización. Para efectos de esta sesión no me voy a enfocar en los 7, solamente voy a hablar de 2. El primero es el enfoque a procesos. Como ya les comenté hace un momento, es importante que nos concibamos como parte del proceso y la norma establece que este principio de enfoque a procesos nos va a permitir alcanzar resultados coherentes, es decir, acordes a lo esperado y también resultados previsibles de manera eficaz. ¿Qué significa? Que de verdad los estemos alcanzando. Y eficiente, es decir, de manera eficiente, ¿por qué? Porque estaremos haciendo el uso eficiente o el uso apropiado de los recursos planificados para cada una de nuestras actividades. Y por lo tanto es importante que estas actividades se entiendan y gestionen como procesos interrelacionados. ¿Cómo logramos esto en resumen? Cuando entiendo que no soy solo, que alguien más depende de mí, es decir, tengo un cliente aunque sea interno esperándome, además de mi cliente externo, por supuesto, y también que cuando entiendo que dependo de alguien más, es decir, yo recibo de alguien más alguna entrada y que esa entrada va a ser procesada para que yo pueda hacer mi actividad. Es importante que entendamos cómo todo nuestro sistema de gestión de la calidad está interactuando constantemente y por lo tanto tiene la capacidad de producir ciertos resultados. Aquí yo nada más le agregaría lo que dice la norma, que esos resultados deben de ir siempre con la misma garantía de calidad, que no dependa de quién está haciendo una actividad, que no dependa de nuestro estado de ánimo, que no dependa de nada que pueda ser subjetivo. Tiene que ser siempre
con la misma garantía de calidad. El siguiente principio sería toma de decisiones basado en la evidencia. Este principio nos establece que las decisiones que son basadas en el análisis y la evaluación de los datos y de la información que tenemos disponible de manera documentada tiene mayor probabilidad de producir los resultados deseados. ¿Qué significa? Que no dejemos las cosas a la mente, que siempre estemos basándonos en lo que yo tengo documentado. Es decir, yo tengo que hacer mi actividad en el momento en el que se realiza, tengo que registrar esa actividad en el momento en el que la estoy realizando. Si yo me dedico a hacer servicios y al final de mes me dedico a hacer informes, ¿qué está pasando aquí? Pues ya se me olvidó, y si no documenté con el suficiente detalle, pues eso está haciendo que nuestros informes no tengan esa garantía de calidad que necesitamos entregarle al cliente. Es por eso que hacemos un servicio de calibración, lo concluyo a la brevedad. Hago mi informe de calibración, capturo mis datos, reviso que mi informe esté correcto, reviso que donde yo estoy capturando mis datos esté en una plantilla o en una hoja de informe que ya fue validada, es decir, que fue corregida, actualizada, que no tiene errores, que yo tengo esa seguridad que mi hoja de cálculo está completamente controlada, de tal manera que yo no esté metiéndole más errores a mis resultados. Entonces, toma decisiones basada en la evidencia solamente con lo que está. Yo no puedo asumir, hay mucha gente que dice, quiero pensar qué pasó. No, yo no quiero pensar nada porque yo me tengo que basar en la en la evidencia que tengo disponible para tomar decisiones. Si yo no tengo registros que me permitan tomar esas decisiones, es mejor no tomarlas porque estaríamos arriesgándonos a decidir algo que sea incorrecto. La norma también nos establece que el análisis de los hechos, es decir, qué sucedió, el análisis de las evidencias, es decir, todo aquello que tengo registrado, y el análisis de los datos que tengo disponibles nos va a conducir a una mayor objetividad y confianza en la toma de decisiones. Principalmente, ¿qué decisiones tomar? Si libero o no mi resultado de calibración, si entrego o no un informe de calibración a mi cliente porque estoy plenamente seguro que esa información está bien. En el momento en el que dudo, es mejor no entregar un informe y verificar en la evidencia dónde podría estar el error, lejos de trasladarle un riesgo más a alguien más, como lo es el cliente. Para que ustedes como ingenieros de servicio tengan todas estas garantías o puedan tener toda la evidencia que les va a permitir tomar esas decisiones, para eso existen todos estos requisitos generales que en su conjunto me permiten garantizar esa calidad de los servicios de calibración que yo estoy haciendo. Es por eso que ustedes necesitan no solamente conocer sus requisitos, sino también apegarse a cada uno de los procedimientos que ya están documentados dentro del sistema. ¿Por qué? Porque estos mismos procedimientos me permiten ir dando cumplimiento a cada uno de los requisitos. Resalto nuevamente, ¿cuántos de ustedes conocen los procedimientos de gestión de calidad que ya tienen 5 años documentados y que lamentablemente no hay evidencia de que se hayan aplicado? Es muy importante que empecemos a ser conscientes y que si está relacionándose un procedimiento o algo salió mal y se relaciona el procedimiento de producto no conforme, yo tenga la capacidad de aplicarlo. Pero lamentablemente le damos prioridad, una falsa prioridad al proceso o al servicio de calibración, es decir, a la ejecución del servicio de calibración, y decimos ese registro pues no es importante porque lo que urge es el proceso de calibración. No, o sea, es importante que también se llenen otros registros. ¿Para qué? Para que yo pueda garantizar mi propio servicio de calibración. Con esto quiero decir que, por favor, de aquí en adelante van a empezarse a emitir, van a empezarse a autorizar nuevos procedimientos con la versión actualizada a esta norma, pero que vienen de la misma base que ya se tenía hace 5 años. Entonces, es muy importante que por favor ustedes mismos muestren interés por conocer estos documentos y le dediquen un tiempo para entenderlo y saber en dónde aplica su responsabilidad.
Uno de los requisitos que quiero resaltar aquí como prioritario es que en el numeral 5.4 de la norma ISO 17025 en su versión 2017 establece que las actividades, en este caso las actividades de calibración, se deben llevar a cabo de manera que se cumplan los requisitos de esta norma y obviamente, repito, es por eso que necesitamos conocer el 100% de estos requisitos. Acuérdense también que la falta de conocimiento no nos exime de la responsabilidad. Conozcamos o no los requisitos, nosotros somos responsables de ese cumplimiento. Entonces, pues más nos vale conocerlos, ¿verdad? Y también nos establece que se cumplan con los requisitos de esta norma y se satisfagan las necesidades tanto de los clientes como de las autoridades reglamentarias y de las organizaciones que otorgan la acreditación, en este caso Perry Johnson. Es muy importante que también, como lo dije hace un momento en la información mínima que debemos de conocer, que conozcamos cuáles son los requisitos de todas estas figuras. ¿Para qué? Para que realmente estemos garantizando que se esté cumpliendo. Ahí mismo también nos establece que el sistema de gestión de la calidad debe incluir actividades realizadas en las instalaciones permanentes del laboratorio. Como sabemos, nosotros no calibramos en las instalaciones de SWIC, pero sí fuera de las instalaciones, y aquí nos establece que también aplica a instalaciones del cliente. Por lo tanto, no importa dónde yo esté haciendo mi servicio, mi obligación es garantizar que todo lo estoy haciendo con pleno cumplimiento a los requisitos que ya mencionamos hace un momento. Existe el término de capacidad instalada, en el cual, bueno, se refiere al potencial o al volumen máximo de producción, en este caso de servicios de calibración que el laboratorio puede hacer en las condiciones que tenemos, por ejemplo, en cuanto a número de ingenieros, número de patrones, la duración de cada uno de los servicios de calibración, etcétera. Es decir, se tiene que planificar cuánto es lo máximo que yo puedo hacer en un periodo. Puede ser por día, puede ser por semana, mensual o anual. Es muy importante que ustedes conozcan cuáles son sus capacidades, cuál es su capacidad instalada, porque esos servicios no se pueden rebasar. Es decir, si ustedes analizan y dicen, yo puedo hacer un servicio o un servicio de calibración dura 6 horas, entonces ¿cuántos pueden hacer por día? No más de uno, ¿verdad? Porque es el tiempo de la jornada, más los preparativos preliminares, más digamos el levantamiento y limpieza del sitio de trabajo, pues entonces ya se cumplió la jornada. Ajá. En este caso, si yo reporto que trabajé 2 calibraciones en el mismo día, pues estoy incumpliendo porque ya es dudoso. Si tu capacidad instalada dice que en condiciones óptimas puedes hacerte por lo menos 6 horas en un servicio de calibración, porque pudiste hacer 2. ¿Sí me explico? Entonces ustedes tienen que ser muy claros en la capacidad instalada que tenemos para cada servicio de calibración y con base en eso trabajarlo y funcionar y asegurar que cumplo con mis capacidades cada vez que realizo un servicio. Otro de los requisitos es que todo el personal del laboratorio debe actuar de manera imparcial. Es decir, yo no puedo favorecer a ninguno de mis clientes o perjudicar a ninguno de mis clientes o darles prioridades con el simple hecho de que decimos, pues es un servicio urgente. No podría ser, a menos que esté justificado que no estoy impactándole al servicio de otros clientes, ¿no? Eso es muy importante y por eso existe su código de éticas. ¿Recuerdan haber firmado el código de ética? ¿Recuerdan a qué se refiere ese código de ética? Bueno, pues si no, échenle un vistazo a lo que ya tienen por ahí documentado, porque también ese código de ética tiene muchos años que se documentó y que a la fecha sigue vigente. Ajá. También nos dice que todo el personal del laboratorio tiene que ser competente. ¿Qué significa? Que no puedo tener deficiencias ni en conocimiento ni en formación y por lo tanto tengo que trabajar con base en lo establecido en el sistema de gestión de la calidad. ¿Qué significa? Que no puedo incumplir ningún procedimiento. Tengo que apegarme a todos los procedimientos. La pregunta es, ¿los conocen? Otro de los requisitos es que el laboratorio debe proveer adecuada supervisión
al personal encargado de los ensayos y las calibraciones. La pregunta es, ¿quién está supervisando a quién? ¿Y dónde estamos documentando esta actividad de supervisión que nos ayude a evidenciar que las actividades están bien realizadas? ¿Ustedes consideran que así como estamos bien? ¿Creen que si de verdad estuviéramos incluso hasta nosotros mismos autosupervisándonos, tuviéramos tantos problemas como los que tenemos actualmente? ¿Qué concluyen? Necesitamos, ¿verdad?, mejorar esta supervisión. Incluso hasta yo mismo me puedo autosupervisar y, por supuesto, supervisar a alguien más que realice actividades dentro de mi área. Es por eso que se está haciendo esa reclasificación de responsabilidades y estamos designando cierta responsabilidad principal a cada disciplina, a cada ingeniero, con el propósito de que podamos realizar esta supervisión un poquito mejor, un poquito, como les decía al principio, que no seamos hombres orquesta, sino que nos vayamos especializando en alguna actividad y que, por supuesto, nosotros mismos tengamos mejores resultados en lo que hacemos día a día. Otro de los requisitos que necesitamos reforzar es el que dice que debemos de asegurar que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro del laboratorio y que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad. ¿Qué es esto último? Que se efectúa considerando de verdad el cumplimiento de todos los objetivos planteados a lo largo de todas las etapas de los procesos de la organización. Y por lo tanto aquí la pregunta nuevamente es, los procesos ya están definidos, los procesos de comunicación, esos ya tienen 5 años que se definieron en el sistema de gestión de la calidad. La pregunta es, ¿ustedes tienen claros cuáles son? ¿Y de verdad los utilizan para que todo el mundo esté comunicado? Si es así, entonces, ¿por qué no sabemos dónde se ubican ciertos equipos? ¿Por qué no sabemos dónde están algunas cosas? ¿Por qué desconocemos ciertas otras cosas? Entonces, es muy importante que pongamos hincapié en favorecer la comunicación entre nosotros. Otro de los requisitos que establece esta norma es que debemos de contar con una política y un procedimiento para el qué vamos a hacer cuando algún aspecto de los trabajos de calibración que estamos haciendo resulten que son no conformes con respecto a nuestros propios procedimientos de SWIC o también con los requisitos del cliente. En este caso, recuerden que ustedes tienen el procedimiento de servicio no conforme y deben de conocerlos. Les voy a pedir que revisen el procedimiento que tienen de por sí ya disponible para que sepan qué es lo que se debe de hacer cuando resulte que algo no sale bien y que también una vez que tengamos actualizado la versión nueva del procedimiento puedan comparar las diferencias y puedan, de tal manera que podamos cumplir con esta investigación a manera de que no nos vuelva a pasar una incidencia de falla en el proceso de calibración. Esto es muy importante porque si no se hace como se debe hacer o si no se cumplen los requisitos de la norma, es causa de suspensión de la acreditación. Entonces esto es algo muy grave que no nos puede pasar. Les pido por favor que revisen su procedimiento. En este diagrama tenemos todos los elementos que influyen en la exactitud y por lo tanto en la confiabilidad de los resultados de las pruebas que estamos haciendo como parte de las calibraciones. Como ven, uno de ellos es el factor humano. Es muy importante que nosotros estemos preparados para evitar ingresar de por sí ya errores adicionales a la calibración, ¿no? Y cuidar todos los elementos que se tienen que cuidar de acuerdo a lo que establece cada uno de nuestros procedimientos. Esto es algo que ustedes manejan perfecto. Entonces nada más les pido a todos ustedes que por favor controlen lo más que se puedan estas fuentes de variación, de tal manera que tengamos errores adicionales en las calibraciones. Otro de los requisitos que establece la norma es que tanto los cálculos como la transferencia de los datos que se obtienen de la calibración deben de estar sujetos a verificaciones adecuadas. Si se dan cuenta, parte de los problemas que tenemos actualmente es porque esta transferencia de datos o captura de datos a las hojas de cálculo
no se están haciendo o no se están verificando de una manera correcta. Estamos confiando de más. En este nivel en el que ustedes se encuentran tras 5 años de implementación ya de un sistema de gestión, lo que tenemos ahí en realidad es un problema de exceso de confianza, no es un problema de falta de competencia por parte de ustedes, es un problema de exceso de confianza y es algo que no nos puede suceder. Por favor, no se me confíen. Tienen que hacer las cosas como se deben, sin considerar que ustedes confíen en ustedes mismos. No lo podemos hacer porque ahí es donde vienen la mayor parte de los errores. Algo que también establece la norma es que los datos resultantes tienen que ser registrados de tal manera que se puedan detectar tendencias y, de ser posible, aplicar técnicas estadísticas para poder revisar los resultados. La pregunta aquí es, ¿ustedes de verdad son tan críticos al liberar un resultado de tal manera que algo de lo que surja sea confiable a lo que ustedes hicieron? ¿O puede haber indicios de que ya de por sí hay un error en nuestro método de calibración? Es muy importante que ustedes no pierdan de vista todo el contexto global de su calibración. No nada más liberen por liberar. Revisen. Si tienen un dato aberrante, si tienen un dato que para ustedes no coincida, investiguenlo antes de asumir que es parte del equipo. Porque si nosotros ingresamos algún error adicional a la prueba, ya estamos mermando esa garantía de calidad que necesitamos entregar. Por último, nada más me gustaría agregar o resaltar este requisito de la norma que dice que los resultados deben de ser informados en forma exacta. Este requisito nos obliga a que no puede haber errores, no puede haber algo que nosotros estemos haciendo por omisión y que se vaya como si fuera parte del instrumento. Esto, por favor, ténganlo muy presentes ustedes como expertos en lo que hacen. Vigilen que nada sea dudoso, porque donde ustedes duden en algo que está sucediendo, preferible repetir la calibración a emitir resultados con errores. ¿De acuerdo? Les voy a pedir también que revisen en el correo que va adjunto para que vean algunas actividades que vamos a hacer como seguimiento a esta pequeña charla. Y nos vemos para poder solucionar las dudas que pudieran haber surgido de esta pequeña sesión. Les agradezco mucho su atención y estoy pendiente de sus comentarios. Muchas gracias a todos.